Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy seguimos con sincronización de máquina 20U, la 20U33 Singer, el icono clásico que tenemos como referente para máquinas de zigzag y costura recta que todavía se utiliza muchísimo. Entonces hoy continuamos con nuestra sincronización. Si usted está perdido, en el video anterior, que por acá apareció la notificación, estuvimos hablando de graduación de la altura de la barra. Lo que vamos a hacer el día de hoy es graduar ese centrado del salto de la barra de aguja con relación a la planchuela. Así que bienvenidos. A diferencia de una máquina plana que solo hace una costura recta y usted no tiene que moverle sino al largo de puntada, es decir, qué tanto transportan los dientes, en esta máquina sí vamos a encontrar que si usted quiere la aguja al centro, a la izquierda o a la derecha, o si quiere un salto en zigzag, salto de izquierda a derecha. Para eso nos sirve centrar la aguja, para que la aguja dentro del orificio de la planchuela quede centrado. ¿Qué pasa si por ejemplo este punto quedara acá? Pues este quedaría acá y en teoría no habría problema, pero acá en este punto la aguja chocaría contra la planchuela y se rompería. Por eso siempre debemos tener la aguja centrada en esos orificios de la planchuela. ¿Cómo hacemos este cambio? Aquí tenemos un mando que es una palanca que funciona en sentido contrario, es decir, si yo muevo hacia la derecha, la aguja se me va a pasar hacia la izquierda. Si vuelvo a mover el centro, ella vuelve, y si muevo la palanca hacia la izquierda, la aguja se mueve a la derecha, tal cual como está marcado en su dibujo. ¿De qué se trata el ejercicio de hoy? De que a pesar de que lo movamos o que la máquina se descuadra, volvamos a ubicar estos puntos como necesitan ser. Si logramos cuadrar esto, el zigzag se cuadrará también muy fácil porque casi que estará todo listo. Para hacer esa graduación debemos quitar la tapa lateral por donde tenemos acceso a las barras, es decir, la tapa de este lado, si encontramos la máquina, y nos vamos a encontrar con la barra de aguja. Esta barra de aguja viene conectada a un sistema que transmite el movimiento a través de una biela o un mecanismo que hace que esto se mueva de izquierda a derecha, y como la barra de aguja viene montada ahí, pues la barra de aguja hará su salto izquierda a derecha. Esta biela viene terminada acá sobre un excéntrico, que es este, y este excéntrico a medida que va girando le va dando movimiento hacia izquierda a derecha. Más o menos desde ahí nace el movimiento. Entonces, si queremos mover esto, lo que hace este mecanismo es mover unas palancas y cambia la posición como está ubicada la pieza que transforma el movimiento de esta biela. Si lo dejamos en costura recta, simplemente la biela va a ser así y la aguja no se va a mover izquierda a derecha. Pero si lo ponemos en un zigzag, la máquina comenzará a transmitir el movimiento de esta manera. Así es como funciona realmente. Pero bueno, para que esto que les estoy contando, de que de acá mueve aguja izquierda a derecha, o que puede mover el zigzag más ancho o menos ancho, para poder mostrar desde dónde nace y desde dónde lo vamos a graduar. Entonces tenemos el excéntrico, convierte el movimiento izquierda a derecha, la biela, y pasa nuestra barra de aguja que ella sube y baja. En teoría, el único tornillo que podría moverlo sería este tornillo de cabeza hexagonal para mover con una llave fija. Lo que pasa es que este no es un tornillo. Se ve como tornillo, pero no es tornillo. Esto simplemente es una pieza que tiene una cabeza hexagonal, pero es liso. ¿Y qué es eso de que la pieza es excéntrica? Quiere decir que esto realmente no es un tornillo. Si usted lo quita y lo ve de perfil, o lo retira de la máquina y lo ve de perfil, tiene una forma así. Mire que hay mucho espacio, que hay muy poquito. Y si lo viéramos de frente, es decir, con la cabeza hacia allá, se vería más o menos así. ¿Qué sucede? Cuando yo muevo esa parte hexagonal, lo que comienza es a mover la barra. Y es muy fácil cuadrarlo. ¿Cuál es el inconveniente o cuál es el problema? Que para poder moverlo, si yo le meto una llave y comienzo a hacerle fuerza, lo puedo romper. Porque viene sostenido por un tornillo prisionero. ¿Qué es un tornillo prisionero? Un tornillo por cabeza, un tornillo sin cabeza, que viene ubicado por dentro de un mecanismo. ¿Y dónde vamos a encontrar ese tornillo? Ahí es donde viene el quid del asunto. El tornillo, ¿dónde viene? Viene justo por debajo. Es decir, tenemos que meter la llave por debajo de este sistema, dentro del cabezote, para tener acceso, y acá nos vamos a encontrar con un tornillo Bristol. ¿Qué medida es ese tornillo? Es muy pequeñito.
mide o un 16 en algunos modelos o 1.5 milímetros, es decir, está sobre el rango entre 1.5 y 1.6. Y si usted no afloja ese tornillo, mover este tornillo, este excéntrico, va a ser muy complicado y puede dañar la cabeza. Entonces siempre hay que soltarlo. Hoy les voy a mostrar ahorita sobre la máquina cómo metemos la llave, cómo lo giramos y cómo hacemos esa graduación. Como acá no tenemos ángulo, ¿qué voy a hacer? Voy a acostar la máquina, voy a quitar todo lo que está en este espacio para que usted vea cuál es el tornillo y cómo vamos a tener acceso a él. No porque sea necesario hacerlo, porque usted ya cuando lo sabe hacer simplemente mete la llave y ajusta. Pero si no sabe desde dónde nace el mecanismo y no logra entenderlo, pues va a ser muy complicado. Esto que vamos a quitar simplemente es para que usted pueda entender cómo lo vamos a hacer y desde dónde. Bueno, ¿cómo es entonces el procedimiento? Suelto el tornillo y comienzo a girar ese excéntrico con cabeza hexagonal. A medida que comienzo a moverlo, nuestra barra de aguja va a ser así. Usted lo que debe tener claro es que su aguja debe estar primero en el centro y revisa que cuando movamos esto, la aguja quede en el centro de la planchuela, es decir, que no quede hacia un lado ni al otro, sino ahí. Después mueve el dial y hace confirmación al lado izquierdo, en caso que lo vea hacia un lado o hacia el otro, pues ajusta, y lo mismo al lado derecho. También, ¿qué puede hacer? En caso que no lo quiera hacer de este modo, acá tenemos una palanca que nos regula el ancho del zigzag. Lo podemos hacer con el zigzag mucho más ancho. Entonces, este salto de izquierda a derecha, ponemos el zigzag y debe haber la misma distancia desde acá al borde de la planchuela y desde acá al borde de la planchuela. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos esta aguja que quede muy pegada acá y acá quedaría más o menos así, porque sería el salto, lo que lo corrimos? Acá habría posibilidades de que con el material baja y flexe un poquitico la aguja, se va a romper y puede dañar la aguja, puede escoger la altura de la barra, puede dañar el gancho y puede dañar la planchuela. Entonces siempre debemos verificar que quede centrado, no hacia un lado ni hacia el otro y mucho menos por fuera. A pesar de que si usted mueve eso, la graduación de esa pieza va a hacer que el salto puede quedar hasta por acá, pero siempre debe quedar dentro de la planchuela y esta distancia de la aguja al borde de la planchuela debe ser la misma. Ya cuando está seguro que quedó, simplemente ajusta nuevamente el Bristol. La llave de Bristol no tiene que quitar el tornillo, simplemente lo afloja una vuelta, gradúa y vuelve y ajusta. Revisa que quede bien ajustado, porque por la vibración se puede mover y se le va a descuadrar, entonces que quede bien ajustado. Ya después de estar ajustado, ponemos esta tapa. En nuestro video, ¿qué nos vamos a encontrar? Que quitamos la tapa superior para mostrarles este mecanismo completo, desde donde nace hasta donde termina y de dónde viene el movimiento del zigzag. Tapamos la máquina. Verificamos que todo haya quedado ajustado, que la máquina haya quedado suave, pero sus piezas ajustadas, y procederemos a hacer prueba de costura. ¿Qué vamos a ver a continuación entonces? Cómo se hace sobre la máquina. Cualquier duda, entonces esté muy pendiente. Lo que no quedó claro acá, lo vamos a ver en la máquina. Van a ver paso a paso cómo se gradúa, entonces presten mucha atención. Y ahora vamos a realizar el procedimiento así como lo vimos en la teoría. Vamos a realizar la práctica sobre la máquina. Lo que vamos a aprender a hacer es graduar que la aguja coincida con los orificios de la planchuela en las tres posiciones, cuando está aguja a la izquierda, aguja al centro y a la derecha. Para tener una mejor visual, vamos a quitar esta tapa y vamos a quitar esta tapa y vamos a hacer un acercamiento a la aguja y a la planchuela. Recuerden, esta tapa se quita con un tornillo aquí y un tornillo acá, y recomendamos que ustedes quiten el tornillo de acá y después el tornillo acá. Primero quitamos la tapa superior y luego esta tapa y vamos a tener acceso a cómo se mueve el mecanismo. Ya aflojamos los tornillos y ahora los retiramos totalmente, 1 y 2 tornillos, y nuestra tapa sale. Vamos a ubicar nuevamente los tornillos en su posición para que no se pierdan. Si usted tiene una bandeja imanada, pues puede dejarlos en la bandeja imanada. Lo importante es que no los vaya a confundir en caso que los deje todos juntos, sino que sepan de qué lugar es. Si no, al dejarlos en su puesto, es la mejor opción para que no se le confundan. Lo que hago ahora es quitar este tornillo, ya está previamente suelto, y quitamos esta tapa. Nuevamente ponemos el tornillo acá para no
llegar a botarlo, confundirlo. Y ahora sí vamos a empezar con nuestra graduación. Listo, ahora vamos a identificar qué es eso de centrado de la aguja. Voy a intentar poner la cámara muy al frente de la aguja para que ustedes lo puedan identificar. Miren, si yo hago un zigzag muy ancho y ajusto las perillas, si no sabe cuáles perillas se utilizan para mover el ancho del zigzag, le recomiendo que vea, voy a poner por acá de este lado el link para que pueda entrar a ver cómo identificar las partes y los mandos que tiene la máquina 20U para poder hacer el zigzag. Entonces ya movimos la perilla al máximo zigzag y ven que la distancia que hay de la aguja a la planchuela al lado derecho es igual a la distancia que hay al lado izquierdo. Y ahora ubiquemos otra vez la aguja en el centro y revisemos cómo está al centro. Miren que está en todo el centro. Vamos a verlo bien de frente. Por ahí me parece que está en todo el frente. Vamos a mover la aguja a la derecha, es decir, la palanca a la derecha para que la aguja se mueva a la izquierda. Y miren que no choca con la planchuela. Ahora movámosla al lado izquierdo. La palanca al lado izquierdo para que la aguja se mueva hacia el lado derecho. Y vemos cómo baja la aguja. Ven que la distancia es igual. Ahora lo que vamos a hacer es, la máquina en teoría está bien, pero pues no tendría gracia dejarla así sin que ustedes vean de dónde se mueve. Lo que vamos a entrar a hacer es modificar ese zigzag y ustedes van a aprender a hacerlo. En este espacio estamos apuntando la barra de aguja. Miren que de este mecanismo esta biela viene conectada aquí adentro. Viene un movimiento que hace que la barra de aguja se mueva de un lado al otro. Vamos a intentar alejar para poder identificar el movimiento que ella hace. Para poder entrar a graduar esto es muy sencillo. Así como lo vemos en la teoría, esto que sea un tornillo realmente es una pieza excéntrica y cuando lo giremos la barra de aguja se va a mover derecha e izquierda donde la necesitemos. Pero para poder tener acceso a esta ubicación necesitamos una llave Bristol como esta, introducirla por debajo, soltar un tornillo que viene acá y comenzar a girar esto hacia un lado o hacia el otro para que nos dé la ubicación que necesitemos. La mejor opción que se me ocurre es poner la máquina boca abajo para poder mostrarles a ustedes cuál es el tornillo que se mueva. Para eso voy a quitar dientes, pie, planchuela y vamos a ver la máquina por debajo. Ya nos vemos. Ya quitamos dientes, pie, planchuela, sujetador y gancho. Y miren que acá la aguja se ve que sube y que baja y que se mueve de izquierda a derecha. Pero todavía no tenemos acceso al tornillo que permite moverlo, que es el que les quiero mostrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el sujetador de aguja para que podamos ver el tornillo que está allá adentro. Y ya después de que usted lo pueda ver, ya simplemente vuelvo y armo y ajusto. Lo importante es que vea desde dónde se hace. Bueno, para poder verlo, tengo que poner mucha luz acá para que ustedes puedan identificar cuál es ese tornillo. Este tornillo que vamos a mover es este que está allá al fondo. Ese Bristol es el que nos va a permitir aflojar el excéntrico para girarlo y centrar. Miren que el mecanismo de la barra de aguja se mueve izquierda a derecha, impulsado por esa biela que vimos hace un rato, y este tornillo, este es el que vamos a soltar. Muchos me dirán, pero ¿para qué quito la aguja y el sujetador si finalmente sin aguja, sin sujetador y sin nada de eso se puede hacer? Claro, yo lo puedo hacer y realmente el técnico lo hace,
y queda bien hecha la operación. Pero usted no va a saber de dónde viene ese movimiento o por qué se hace de esa manera. Entonces voy a volver a poner diente, pie y planchuela. Ya va a ver que soltamos este tornillo. Ahorita ponemos nuevamente la máquina en posición de costura, soltamos el tornillo, que usted ya sabe dónde está, y procedemos a graduar el excéntrico ya con nuestra planchuela, nuestra aguja, nuestro sujetador. Para que se den una idea de cómo está la máquina en caso que esté perdido, está acostada. Por aquí va el gancho, el retenedor de canastilla, acá va la planchuela. Quitamos todo para tener acceso allá. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a armar y graduar nuestro mecanismo. Estamos nuevamente con nuestra máquina armada. Vamos a meter una Bristol de un 16 y la vamos a encasar con el tornillo que está acá abajo. Normalmente cuando se hace esta reparación, yo lo que recomiendo, ya lo suelto un poquitico, es utilizar un espejo. El espejo lo pone así y usted va a poder ver el tornillo y utiliza una buena linterna y estuvo. Ya con la llave de un 16, que es esta, aflojamos el tornillo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a meter una boca fija número 10. Vamos a introducirla por el lado abierto o por el lado cerrado. Esto no es de fuerza porque el tornillo está suelto y esto simplemente nos va a dar un movimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a mover. Si usted alcanza a ver por acá, me quedo moviendo, la barra de aguja se va moviendo hacia un lado o hacia el otro. Voy ahora a mostrarles cómo se va a mover la aguja. Ya no voy a mover el tornillo, sino voy a mover la aguja y usted va a ver que el salto está corrido un poquito hacia la derecha. Mire que acá hay mucho espacio y acá hay un poco al lado derecho y un poquito menos. Entonces vamos a intentar correr esto hacia la derecha. ¿Qué hago? Voy a soltar el tornillo, lo voy a mover hacia un lado hacia el otro y miren que esto comienza a moverse. Ahí ya da el salto y ya antes quedó muy despegado. Tenemos que pegarlo un poquitico hacia acá. Vamos a mover un poquitico. Y ahí. Esta es una sincronización que hay que hacerla sin afán. Está muy pegado del lado derecho. Despeguémosla acá. Como por ahí, miremos al otro lado cómo queda. Le falta un poquitico, muy poquito. Por ahí me parece que está en el punto perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar, recuerda, con nuestra Bristol, apretamos este tornillo que viene acá y quedará lista. Terminamos de apretar nuestro tornillo con nuestra Bristol y el mecanismo, que es este excéntrico, ya quedó graduado. Simplemente volvemos a revisar que nuestra máquina haya quedado en la posición que queríamos. Vamos a verlo. Salto a la derecha, salto a la izquierda. Está perfecto. En este instante se podría decir que ya está casi lista nuestra máquina. Vamos a hacer una última revisión, volviendo la máquina, dejarla en costura recta y revisando aguja al centro, a la derecha y a la izquierda. Vamos a ver primero aguja al centro.
Vamos a mover el volante lentamente y la aguja queda en todo el centro. Vamos a mover la palanca a la derecha. Recuerda que la aguja se va a mover a la izquierda y vamos a ver cómo queda. No choca con la planchuela. Y ahora vamos a mover la aguja a la derecha, es decir, mover nuestra palanca a la izquierda. Movemos, verificamos. Volvemos a dejar al centro. Y ahora bien de frente. Coincide perfectamente. Es decir, este mecanismo ya está cuadrado. Tenemos una vista superior de la máquina y ahora vamos a quitar 1 y 2 tornillos para que podamos ver cómo funciona todo esto por dentro y dónde viene el movimiento del zigzag. Soltamos un tornillo, soltamos el otro tornillo y retiramos la pieza. Quitamos esta pieza y ponemos nuevamente los tornillos en su posición. Y ahora vamos a quitar 1 y 2 tornillos. Este simplemente se afloja y este sí lo retiramos totalmente. Ponemos nuestro tornillo acá para que no se vaya a caer. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya quitamos nuestras tapas y vamos a ver cómo funciona esto. Estos dos están sueltos, estos dos ajustes. Miren que cuando yo muevo la palanca para dar más zigzag, cambia de posición esta pieza con este carril interno. Esto nos transmite a una biela, que es esta, que es la que va a transmitir el movimiento a la barra de aguja. A esta biela viene conectado el excéntrico que acabamos de graduar. Si yo ajusto el tornillo acá, miren que la máquina comienza a transmitir movimiento de zigzag a través de la barra de aguja. Si alcanzan a ver acá, hay un poco de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero si yo suelto esto, cambia la biela de posición. Y a pesar de que el excéntrico y la biela se siguen moviendo, la posición de la biela hace que suba y baje, pero no transmite movimiento izquierda a derecha. Y la barra de aguja solo va a quedar recta. Si por el contrario lo que yo hago es mover esto en las distintas posiciones, hago a la derecha, bueno, palanca a la derecha, al centro o a la izquierda, miren que lo que hace es un movimiento contrario. Cuando yo muevo esta palanca hacia la izquierda, el mecanismo se mueve a la derecha. Y automáticamente jala la aguja en esa posición. Si yo vuelvo y lo llevo al centro, ella se acomoda nuevamente y luego a la derecha y vuelve y se acomoda. Simplemente lo que hacemos es modificar la posición de esta pieza para que esta biela transmita o no transmita movimiento a la barra de aguja. Vamos a ver cómo es el resto del movimiento en este mecanismo. Bueno, tenemos esta biela que es la que transmite el movimiento y si la seguimos vamos a encontrar con que la biela termina acá, justo en el punto donde movimos nuestro excéntrico. Vamos a poner un poco de luz para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Esta es la misma biela que vimos que hace todo este recorrido y termina allá. Espero haya sido fácil entender de dónde viene este movimiento que le graduamos a este mecanismo cuando queremos graduarlo y aprendan mucho. Vamos a empezar nuevamente a armar todo. Lo primero que vamos a hacer es montar nuestra tapa.
Miren que acá no se puede poner. Recuerden que hemos puesto el tornillo acá para que no se nos perdiera. Ubicamos el tornillo y lo que viene simplemente es ajustarlo. A continuación, lo que vamos a hacer es montar nuestras felpas. Hacemos conseguir los tornillos. Recuerden que los habíamos puesto acá para que no se nos perdieran. Buscamos la posición de los mismos, que coincidan los tornillos, bueno, los orificios de los tornillos, e instalamos. Y damos ajuste para apriete con el destornillador de pala. Ya con nuestra máquina armada nos hace falta la tapa superior y la tapa lateral, es decir, la tapa que cubre las agujas, las barras de aguja y de prensatelas. Y ya está nuestra máquina lista. Ya tenemos nuestra máquina lista, armada y completa. Vamos a simplemente hacer un repaso de qué herramienta fue la que utilizamos para poder hacer esta graduación. Listo, ¿qué herramienta utilizamos? Para poder soltar el tornillo que vimos, muy complejo, utilizamos una Bristol o llave Allen de 1/16. En algunas máquinas viene de 1.5, que es una medida muy parecida. Para soltar o para mover el excéntrico que nos da la posición de la barra de aguja, utilizamos esta llave boca fija y utilizamos un destornillador de pala de 3/16 por 8 pulgadas. Y utilizamos un destornillador de pala también, un poco más ancha, de 1/4 por 6 pulgadas. Con estos destornilladores y estas llaves hicimos nuestra graduación. Entonces, simplemente les apunto acá la pala para que la puedan identificar. Es una pala angosta. Y va a ser muy fácil para usted hacer esta graduación con esa herramienta. Si no la tiene, no vaya a meter un alicate ni un nombre solo para esa llave. Busque la llave, tómese su tiempo, pero si mete una herramienta que no es, va a dañar, por ejemplo, si no tiene esta boca fija, va a dañar el tornillo que soltamos, o si tiene destornilladores cortos, tal vez sus manos se choquen contra la máquina. Entonces busque unos destornilladores más bien largos, preferiblemente de 8 o de 10 pulgadas de largo o de 12 pulgadas de largo, y la Bristol que sea buena calidad. ¿Por qué? Porque estos tornillos soportan un gran parapriete, quiere decir que están muy apretados. Si usted utiliza una Bristol barata, cuando usted comience a hacer fuerza, a dar torque a ese tornillo, el tornillo es tan duro que la llave comienza a entorcharse como una espiral, y en ese caso, cuando usted comienza a apretar, dañará la llave y posiblemente dañe el tornillo. Para evitar eso, utilice siempre la herramienta adecuada. Para los que me preguntan y se les ha olvidado, ¿qué referencia de aguja utiliza una máquina zigzadora? Utiliza la 134. La 134 es la misma aguja de la máquina plana, lo que en algunos lados llaman cubo grueso, realmente referencia 134 o 135x5, que es uno de sus equivalentes, o de P/5. Esa es la referencia de aguja que le instalamos a esta máquina para poder sincronizarla y para que la máquina trabaje. Esa es la referencia que recomienda el fabricante. Bueno, y ya después de haber visto la teoría y la práctica, espero que hayan aprendido. Recuerden tomar su máquina o la máquina que tengan a disposición y ajustarle, aprender a graduarla paso a paso, es decir, no es de hacerlo rápido, sino de hacerlo bien. Usted lo va haciendo bien, gradúa, verifica que todo coincida, que nada quede chocando, y a medida que usted lo va haciendo, va adquiriendo la habilidad y lo va a hacer cada vez más rápido. Al principio no sé si usted sí se demora un resto, no. Lo importante es que lo aprenda a hacer bien. Y ya con el paso del tiempo lo hará cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que usted adquiera la memoria de cómo funcionan esos mecanismos y logre entender de manera fácil. Ya saben, si no se ha suscrito, suscríbase por favor. Acá en la parte de abajo aparece como un banner. Usted le va a suscribirse, le da la campanita y clic y clink.
le llegan notificaciones cada vez que subamos un video, para que esté muy pendiente de todo este tema que falta. Comparta con sus familiares, con sus amigos, si esta información le gustó, dele like y muchas gracias por vernos. Espero que hayan aprendido con este video y estén muy pendientes de nuestros próximos videos que vamos a estar subiendo. Chao.